Bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad de quienes se conectaron a las 7 en punto, incluso desde antes en una sala de espera, para no perder su espacio, vamos a comenzar este primer webinar de Voces ME, que es un espacio creado por nosotras, por mujeres empresarias, donde grandes expertos, grandes voces van a estar con nosotros comentando diferentes temas desde su experiencia, desde su expertise, para toda nuestra red ME, que es una comunidad de más de 14.000 personas que hoy día nos siguen y que mes a mes reciben nuestras noticias, nuestros newsletters, se enteran de nuestros eventos. Y hoy nosotros creamos este espacio 100% para ustedes, de forma gratuita, con grandes speakers como quien hoy inaugura este espacio y que me complace mucho poder presentarla. Ella es María Paz Blanco, mamá de 3 niños, psicóloga, Life and Leadership Coach, máster en conducta del consumidor y autora del libro El poder de quererte, que, miren, es el único libro en Chile que lleva más de 11 meses consecutivos en el ranking de los libros más vendidos. Hoy, María Paz está radicada en Miami y en exclusiva para Voces ME estará no solo contándonos su historia personal, que ha inspirado a cientos y miles de mujeres, sino que nos dará algunas claves fundamentales para lograr una vida más plena desde la resiliencia y la aceptación. Ustedes la pueden seguir, aunque no dudo que ya la siguen en Instagram, en @mpblanco o en su página web www.mpblanco.com. Damos la bienvenida a María Paz, que va a aparecer ahora en pantalla. Hola María Paz. Muchas gracias, Javi, por esa cordial bienvenida y muchas gracias a todas las que están conectadas. Qué emoción más grande estar aquí. Es realmente maravilloso. Agradezco que se hayan dado el tiempo. Me encanta que estén acá y por supuesto agradezco la compañía y también quiero agradecer a Red Mujeres Empresarias por haber creado este espacio, porque la verdad, estas son las cosas que suman y es un honor para mí estar inaugurando hoy Voces Mujeres Empresarias. Así es que de verdad, pero muchas gracias. Para quienes no me conocen, seguramente muchas me conocen, pero también muchas no. Me voy a presentar, mi nombre es María Paz Blanco. Eh, Me defino como una mujer que está en constante crecimiento. Me he vuelto una enamorada de la superación personal. Antes de entrar en lo más importante en mi plano familiar, les voy a contar mi profesión. Soy psicóloga, soy viña marina, vengo del mundo corporativo, quizás muchas no sabían, pero trabajé 9 años en una multinacional en el área de recursos humanos. Estuve en cargos gerenciales que fueron muy desafiantes y también me fui expatriada a Londres casi 2 años. Una época muy bonita de mi vida que me dio muchas herramientas y que hoy día me han permitido emprender, ¿no es cierto?, con esa, yo te diría, con ese rigor que te da el mundo corporativo y que a simple vista podría parecer que es algo maravilloso, ¿no? Eh, y yo creo que muchas de nosotras pensamos que estamos destinadas a seguir una carrera corporativa. Nos criaron con esa idea de la importancia del trabajo remunerado fijo, del control, de que hay que hacer una carrera, de que efectivamente lo mejor y lo más estable es tener un buen empleo. Por tanto, dentro de todas esas creencias limitantes, nunca me considero una mujer buena para emprender, para nada. De hecho, debo confesarles algo. Me aterraba la idea de emprender. Escuchaba amigas emprendedoras y decía, ¿cómo lo hacen? Yo no podría vivir con esa inestabilidad. Porque de cierta forma, y lo hablo en pasado, amaba la estabilidad, amaba la certeza, amaba el control, amaba lo predecible. Yo creo que a todos de cierta forma nos gusta eso en la vida. Es raro que alguien diga, no, a mí no me gusta controlar o a mí me encanta vivir en la, ¿no es cierto?, en la incertidumbre absoluta. Pero sabemos que eso en la vida, el cambio es la única certeza. Y hoy, con el nivel de entendimiento que tengo,
puedo comprenderlo y también por mi historia personal de vida, crecí con ese constructo y con esa idea de que mientras más seguro es mejor. Y mientras más control tuviera, mejor me iría. Por tanto, con esas creencias, para mí trabajar en el mundo laboral en ese entonces y ser empleada era de hecho lo mejor que me podía pasar, porque sabía cuál era mi rol, sabía cuáles eran mis objetivos, sabía qué se esperaba de mí, cuáles eran los desafíos que tenía la organización o mi cargo, etcétera. Y de verdad lo estuve disfrutando durante mucho tiempo. Pero luego algo empezó a pasar en mí, que estas aparentes certezas que comento, y digo aparentes porque en el fondo certezas que venían desde afuera, quise dejarlas de lado y que yo lo llamo como el ruido externo en el fondo, que son los mandatos culturales, las creencias, el qué dirán y también el ego, que es algo súper importante, porque cuando uno está en carreras corporativas, el ego te juega una muy mala pasada a veces. Quise dejar un poco de lado eso, apagar este ruido exterior para por primera vez empezar a escucharme a mí, pero ya de una manera más honesta. Me saqué los roles, me saqué las etiquetas, me permití estar en esa paz del silencio, en la compañía de la soledad, y en ese estar y en ese ser empecé a sentir un profundo llamado y ya un llamado interior que había algo más que estaba destinada a ser, que claramente no estaba ahí. Y fue así como decidí perseguir mis propios sueños y como bien yo digo, fue un salto al vacío, literal, porque decidí independizarme y entendiendo este background que yo les decía o este contexto que odiaba, ¿no es cierto?, emprender, que me daba mucho susto, que amaba la estabilidad, pero decidí saltar al vacío, decidí independizarme, que fue un riesgo porque ya estaba casada, tenía mis hijos, yo siempre he aportado la economía a mi familia, por tanto no podía darme el lujo de no producir o no proveer, pero algo en mí más fuerte sentía que tenía que hacerlo, sentía que era el camino adecuado. Y acá hay algo importante que quiero transmitirles, que cuando escuchas ese llamado, cuando escuchas esas certezas, pero que ahora provienen de interior, uno simplemente no puede pasarlas por alto. Y lo más importante, y si te da paz, siempre es una buena decisión. Y fue así como en un comienzo, hace años atrás, decidí unir la psicología con el mundo de la imagen personal. De hecho, vi a muchas ejecutivas en cargos importantes que las ayudé, ¿no es cierto?, desde esa arista a potenciar su imagen y creé un enfoque único y transformador que patenté. Y la verdad es que me permitió ver la importancia de cómo uno puede elevar su satisfacción personal, su autoestima, su seguridad a través de la gestión de la imagen, que no tiene nada más ni nada menos que sentirse bien con uno misma. Pero luego decidí ir más allá porque soy inquieta, como les contaba, y decidí certificarme aquí en Estados Unidos, que es donde estoy ahora, pero ya hace varios años atrás como Life and Leadership Coach, y para así poder contar con más herramientas para poder ayudar a las mujeres, pero ahora a fortalecerlas en el interior. Y de esa manera he visto en todos estos años de experiencia como Life Coach el inmenso poder que tiene cuando uno se siente a gusto con uno mismo desde lo que ve, pero también en su interior. Y te sientes más segura, mejora la percepción de ti misma. Y lo más bonito es que entras en un círculo virtuoso que a mí me apasiona, porque es un círculo virtuoso de autocuidado, amor propio y también éxito personal, que me imagino que es algo que muchas de nosotras queremos lograr. Y ahora, cambiando el tema y dejando de lo laboral, viene lo más importante en mi vida, en lo personal, y que es contarles que soy mamá de 3 niños maravillosos que amo. Mi Dominga, de 11 años, Mateo, que tiene 9,
y Santi, que tiene 6. Y los tres son el motor de mi vida. También estoy casada, tengo un compañero de vida maravilloso que es Gonzalo y que me acompaña acá en todas mis locuras y en mis proyectos y ha sido un tremendo partner. Pero aquí en lo personal debo confesarles que mi vida se transformó en 180 grados con la llegada del más pequeñito, de Santi, el año 2017. Quizás alguna de ustedes ha escuchado mi historia. Quienes han leído el libro han podido tener ahí el relato, pero es distinto cuando uno lo cuenta y quisiera hoy día en la intimidad que estamos poder contárselo. Esa experiencia de mamá, sé que muchas de ustedes de acá son mamás. A los 6 meses de edad de Santi recibí el peor pronóstico que uno como madre quisiera escuchar de un hijo. Y que era que Santi no caminaría, que Santi no sería un niño autónomo, que Santi iba a requerir cuidado y atención permanente. Recuerdo mucho que en ese momento Santi tenía problemas con la deglución, con tragar. Por tanto, al parecer iba a ser alguien que iba a necesitar una atención 24/7 de manera constante. Y lo peor es que esto me lo dijo una neuróloga que era muy reconocida, entonces uno tiende, ¿no es cierto?, a tomar esto como verdades absolutas. Y acá tengo que reconocerles que esto me quebró, no en uno, me quebró en 1000 pedazos y me emociona hasta el día de hoy contarlo. Y esto lo he contado muchas veces y me sigue emocionando de la misma manera. Porque es como lo más duro que una madre puede escuchar, ¿no es cierto?, que te digan eso de su hijo. Pero en este dolor, en este romperme, hay algo que es importante que quiero transmitirles y que es algo que esconde el dolor. Porque el dolor siempre tiene 2 caras. El dolor siempre, yo digo, es como una moneda. Porque el dolor te puede paralizar y te puede hundir, pero también el dolor tiene algo bien transformador que te puede movilizar y llevar, ¿no es cierto?, a cambiar, esa resiliencia. Y fue así como tras ese dolor que acogí, abracé y me permití sentirlo, debo ser muy honesta, transité mucho por mi dolor, decidí que sea un dolor movilizador, porque entendí que la única forma de sacar adelante a mi hijo, de sacar adelante y estar bien para mí, el resto de mi familia, era fortaleciéndome a mí como mujer en mi interior. Porque solo en la medida en que uno está bien puede dar lo mejor de sí. Y acá hay algo importante. Quizás a simple vista podría parecerse una locura, ¿no es cierto? Como, pero qué egoísta, ¿cómo piensa en ella si está con esta condición de su hijo y con este pronóstico? Yo lo que menos haría es pensar en mí. Y ese mensaje quiero transmitirle a ustedes hoy. No pueden olvidarse de ustedes, porque ustedes son el motor de lo que crean. Y sobre todo cuando uno tiene un hijo con discapacidad, para que tu hijo esté bien, tienes que estar bien tú. Y esto aplica para todo. Aplica para los negocios, aplica para las relaciones, para la crianza. En fin, es algo transversal en la vida. Este webinar el día de hoy se inspira en mi libro, que lo tengo por acá, que se los voy a mostrar para las que no lo conocen, que está aquí, que se llama El Poder de Quererte, que como bien les comentó la Javi, lleva más de 30.000 copias vendidas, la recepción ha sido maravillosa, me siento súper honrada. Y este libro refleja este viaje personal que yo decidí emprender, este viaje que decidí recorrer, que lo gatilló mi hijo Santiago, que decidí convertirme en mi mejor compañía, donde mirarme adentro, sin miedo. Y algo importante, porque uno solo puede conocer la luz cuando ya has experimentado la sombra. Así es que quise utilizar esa oscuridad y esa sombra para poder... Voy a tomar agüita, estamos en vivo. Esa sombra para poder permitir la luz.
Y este viaje personal quedó plasmado en las páginas de este libro. Y sé que es una inspiración para muchas, porque me lo han contado, me lo han dicho. Pero acá hay algo importante. No es necesario siempre aprender desde el dolor. Eso es clave. A veces me preguntan, María Paz, ¿es necesario que me ocurra algo terrible en la vida para poder aprender? Y yo digo, no, uno sí puede aprender desde la plenitud. De hecho, nacimos para vivir en plenitud. Pero no olviden nunca que lo que se aprende en los momentos de oscuridad jamás lo vas a aprender en los momentos de luz. Y acá algo más. Dado que el dolor muchas veces es inevitable, el dolor sin sentido duele aún más. Así es que depende de nosotras, ¿no es cierto?, qué lado de la moneda decidimos mirar. Seguras que muchas aquí ya han leído el libro, pero quizás algunas no, y me encanta que así sea, porque para mí es una tremenda oportunidad para que lo conozcan, para que sepan de mí, pero sobre todo para que cada uno de ustedes viva su propio proceso de transformación personal y de amor incondicional. Lo primero y más importante, esto no es un manual de instrucciones para nada. ¿Quién sería yo para darles un manual? Yo lo diría de la siguiente manera. Esto son como los ingredientes para que cada uno de ustedes cree su propia receta. Ustedes son las maestras. Ay, que estoy un poco afónica, perdón. Voy a tomar agüita de nuevo, ¿ya? Mientras ustedes toman su tecito, yo tomo mi agüita. Bueno, eso es lo entretenido también de estar en vivo, ¿no? A mí me encantan estas cosas, porque ocurren estas cosas. Estaba afónica hace mucho rato porque los niños están medio resfriados. Acá estamos entrando al otoño y bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, quiero que cada uno de ustedes cree su propia receta. Yo les voy a dar algunos ingredientes clave. Pero ustedes se han fijado, por lo menos a mí me pasa que cuando hago una receta, por más que me entreguen el listado de ingredientes, nunca me queda igual. El queque nunca se me sube, no me pasan las cosas que le pasa al chef. Y al final cada uno tiene su magia. Y esa magia es la de ustedes, son sus talentos, son sus virtudes. Ustedes son las creadoras. Y quiero que con sus experiencias, con sus vivencias, con sus talentos, utilicen estos ingredientes para crear su propia receta, porque ustedes van a ser las que harán la transformación, no yo. Porque quiero que cada una, y si hay algo importante que quiero transmitirles, es que quiero que trabajen en convertirse en su mejor proyecto. Trabajamos tanto para otros, trabajamos tanto para los demás. Me llama tanto la atención cuando estoy en sesiones 1-1 de coaching y veo tantas mujeres que saben perfectamente lo que tienen que hacer en el trabajo, saben perfectamente lo que falta en la casa, saben perfectamente, tienen todo manejado, pero cuando se trata de ellas mismas, de sus planes, yo le digo, ok, ¿cuáles son tus objetivos de este mes? ¿Qué es lo que quieres lograr este año? No es que no me he planteado, María Paz, ningún objetivo, no es que no tengo metas. Y yo digo, ¿pero cómo? Tú eres tu proyecto más importante. Comienza, ¿no es cierto?, a plantearte objetivos, a plantearte metas. ¿Por qué? Porque es importante. Porque de cierta forma ustedes mismas pueden sembrar esas semillas de lo que quieren ver florecer. Yo quiero que el relato de hoy sea una inspiración, pero que sea al final la propia verdad de ustedes y no la mía. Y fíjense acá, les voy a hacer una pregunta a todas. No es necesario que me levanten la mano, pero quiero que se queden al menos unos 3 segundos reflexionando. ¿Cuáles son las 2 a 4 personas que más amas en tu vida? Pueden incluir las mascotas, que muchos amamos nuestra mascota. Yo amo a mi mascota. Pero tómense esos segundos y piensen. Ya tienen la respuesta, ¿no? Yo acá tengo un monitor y veo sus caritas y veo que muchas me dicen que sí. Bueno, les apuesto que muy pocas de ustedes se pusieron a sí mismas en la lista. Uno tiende a poner mis hijos, mis papás, mi marido, mi perro, mi gato. Y en esa lista de las personas que más amamos, no estamos nosotras. Y acá yo les voy a confesar algo. Yo tampoco estaba hace años en esa lista. Tampoco me puse.
Pero la vida, con esas maneras misteriosas y mágicas que tiene, me llevó a descubrirlo. Y hoy quiero sembrar esas semillas en ustedes para que también lo descubran. Y algunas que están acá, si ya lo descubrieron y se pusieron en la lista, para que lo cultiven. Porque sí, el amor propio transforma la vida de todo. Y algo importante que no se les olvide nunca. Por más que uno sienta que se ama mucho o que es muy segura o lo que sea, uno nunca se gradúa de amor propio. Jamás. Uno siempre en la vida está para crecer, para aprender y para contribuir. Por tanto, si hablo muy rápido, ustedes me avisan, ¿ok? Que tiendo a hablar rápido. Quiero revisar con ustedes, me costó tanto pensar en 3 conceptos porque la verdad el libro, para las que lo leyeron, el libro tiene como 12, va entre 10 a 12, entonces tuve que pensar, dado el tiempo, y dije, ok, ¿qué 3 conceptos clave quiero transmitirles hoy a ustedes que considero que son pilares para tener una vida más plena y con más sentido? Y son 3 conceptos que les voy a transmitir el día de hoy. Y voy a comenzar con el primero, y que yo creo que ya lo averiguaron, porque es algo que lo hablo siempre y que empieza con la letra A y después tiene la palabra P, y que es el amor propio. Y lo primero importante, rompamos el mito del amor propio, en el buen sentido de la palabra, porque sabemos que es un concepto muy popular. De hecho, si uno ve en TikTok o en Instagram, está todo el mundo hablando de amor propio. Acá viene un dato revelador. Fíjense lo siguiente, hay más de 300 millones de resultados en Google. Ustedes ahora ponen amor propio en Google y les aparecen 300 millones de resultados. Y algo que yo veo que tiende a asociarse mucho el amor propio con el hedonismo, con el disfrute personal, como esa pausa en la cual, lo voy a poner un poco divertido, ¿ok? Pero esa pausa en la cual me echo una crema en el pelo, me pongo un turbante, 2 pepinos, me estoy comiendo una casata de helado, veo Netflix y estoy con el gato en la cama, ¿no es cierto? Pensando que el amor propio es eso, es esa pausa de gozo, de disfrute. Y a ver, es importante esas pausas personales, lógico, nos dan equilibrio en la vida, ¿no es cierto? Sí es importante conectarse con el gozo. Pero el amor propio va mucho más allá de eso. Primero que todo es fundamental para tener una buena salud mental, una buena salud emocional, para poder tener buenas relaciones saludables, para poder establecer límites, para vivir una vida plena, para sentirnos merecedoras. Y algo que también para mí me parece muy importante, y para abrirnos a la abundancia. Y el amor propio, a diferencia de estas corrientes más hedonistas, implica mucho coraje y implica mucha valentía. Y acá viene algo clave, porque uno no puede amar aquello que no conoce. Así es que la clave siempre es aprender a conocernos. Fíjense, aprender a conocernos. ¿Se imaginan en el colegio? Yo siempre digo esto cuando tengo mis charlas o minutos que puedo comunicar. Lo increíble que sería tener educación emocional desde primero, segundo, tercero básico y que los niños y las niñas empiecen a conocerse desde pequeños. Les puedo asegurar que serían generaciones más seguras, sin duda alguna. Y cuando digo de aprender a conocernos, es algo importante porque no hablo de responder el quién soy desde ese speech que tenemos como programado cuando nos ponen play. Así, ¿quién soy? Sí, mi nombre es Juanita, soy la directora de arte de trabajo ahí hace 20 años y tengo 2 niños. Ya, ok, ahí te definiste en base a tus roles. Y hoy quiero preguntarle a ustedes, las veo que están algunas en las casas, otras están caminando por la calle, veo que también hombres nos acompañan. Si tuvieras que responder la pregunta, ¿quién soy yo? Seguramente lo primero que se les vendría a la cabeza son estos roles, ¿no es cierto? Especialmente el trabajo, porque el trabajo por lo menos a las mujeres nos pesa mucho. Sí, soy psicóloga y me dedico a tanto. Pero, ¿qué pasa cuando esos roles o esas etiquetas se van? O ya dejan de existir. He visto mucho en mis sesiones de life coaching cómo grandes ejecutivas se sienten muy vacías y perdidas cuando han sido desvinculadas o han dejado un cargo laboral. Y de hecho me dicen, María Paz, no sé cómo presentarme.
voy a un asado, voy a un encuentro social y sigo diciendo, sí, soy la ex ejecutiva, soy la ex. Y son mujeres que se quedan en la nostalgia del pasado. Y con eso uno no puede crear su futuro presente. Algo importante, si no sueltas no puedes recibir. Por tanto, ese del ex hay que sacarlo. Por eso es fundamental que uno logre conocerse de manera real. Y cuando hablo de manera real es algo íntimo, es un trabajo personal, donde ustedes tienen que empezar a mirarse y decir, ok, ¿qué es lo que me gusta de mí? ¿Qué es lo que yo llamo la luz? O pueden ser también las fortalezas. Pero también empezar a identificar aquello que no nos gusta, que podrían ser estas oportunidades de transformación, para poder trabajar en eso y superarte. Y algo lindo ocurre porque cuando de verdad identificamos ambos aspectos, es decir, nuestras fortalezas y estas áreas de transformación, empezamos de cierta forma a vibrar y a resonar en coherencia, en armonía, y desde ese lugar de aceptación incondicional, donde empiezas a conocerte sin filtros, sin etiquetas, empiezas a trabajar en ti como tu mujer proyecto. Porque algo importante, el amor propio y el crecimiento personal jamás se dan en la zona de comodidad, jamás. Por tanto, es un concepto dinámico, es algo que yo siempre digo es como una plantita, necesita de nuestros cuidados, necesita de nuestra atención. Cuando uno tiene una planta la pone al sol, la riega, la poda, le pone fertilizante, así mismo es. Así es el amor propio y así es el crecimiento personal. ¿Y duele podar? Sí, duele podar, pero a veces hay que podar para que florezca, ¿no es cierto? Ese mismo concepto aplíquelo ustedes. Y aquí brevemente, algo que veo mucho en las sesiones 1-a-1 y que no quiero pasar por alto hoy es el aprender a estar bien con uno mismo a solas. Me refiero a hacernos amigas de la soledad. ¿Y cómo saber si no me gusta estar sola o no? Bueno, uno empieza a saberlo, pero de cierta forma, si cuando estoy sola me siento angustiada o siento un vacío, ahí hay un síntoma importante de que no te estás amando lo suficiente. Porque la soledad solo molesta o solo duele cuando uno no se siente bien con su propia compañía. Y algo que es clave, el problema con esto, más que decir estoy sola o no, es que desde ese lugar de carencia o desde esa sensación, ¿no es cierto?, de querer rellenar vacíos, salimos al exterior y vamos incorporando a nuestra vida personas, situaciones, objetos materiales, cosas, en fin, un montón de cosas que siguen alimentando la carencia, pero que nos siguen haciendo también sentir insuficientes, incompletas, porque lo hacemos desde la necesidad y no desde la elección. Entonces, eso mismo también pasa mucho en lo laboral. Cuando se van estos títulos, estos cargos, etcétera, nos sentimos vacías. ¿Y por qué ocurre esto? Porque fuimos creando el amor propio en base a estímulos externos. Ese es el problema. Por tanto, la clave, no permitas más que tu amor propio se llene del exterior. Cuando tu amor propio depende de algo o de alguien, deja de ser tuyo. Y por eso se llama amor propio, porque nace de ti y se alimenta de ti. Tú eres la fuente, el origen, si no, no sería amor propio, sería el amor de otros. Entonces, recuerden eso, el amor propio siempre nace de ti. Y si sientes en esta conversación que efectivamente te falta cultivar ese amor, yo te diría regresa a ti y date eso que buscas afuera. Dátelo. ¿Qué es lo que buscas afuera? ¿Qué es lo que estás buscando? Empieza a dártelo. Empieza a ser la fuente. No te vas a dar cuenta cómo de manera maravillosa va a empezar a llegar a tu vida. Como lo digo en el jardín, prepara tu tierra, saca las malezas y siembra aquellas cosas que tú quieres ver florecer en tu vida. Uno no puede esperar una buena cosecha si no ha sembrado en una tierra limpia, fértil, suelta, para que se abra a recibir lo mejor. Ahí dejamos espacio, ¿no es cierto?, para que entren cosas nuevas y mejores en la vida. Si es que es muy bonito ese ejercicio de soltar. Y algo importante, cuando hablamos de amor propio, no te tiene que gustar todo de ti. Eso, sí, es que en la aceptación entonces me tiene que gustar todo y enfermarme. No, yo hay muchas cosas de mí que no me gustan, pero sí aprendí a aceptarlas y aquello que no me gusta aprendí a trabajar en ello. Por tanto, lo importante aquí es
acéptate en tu totalidad y trabaja en ti en ser tu mejor versión. Una vez que sabes cuidarte y entregarte a ti aquello que mereces, ya la compañía se vuelve una elección y no una necesidad. Y eso es clave en esta vida, porque uno no puede dar aquello que no tiene. Por tanto, comiénzate a ti misma dándote ese amor incondicional y busca qué es lo que yo necesito para darme amor, qué es lo que yo estoy buscando afuera. Entrégatelo. Recuerden algo, la abundancia siempre es vivir siendo la fuente, no aquella que está buscando desde la carencia, desde lo que le falta para llenar espacios y vacíos. Nos metieron tanto en la cabeza lo de la mitad de la naranja, lo del complemento. Eso no es así. Llénate de ti. Te vas a hacer compañía toda la vida. Así es que trabaja hoy en amarte incondicionalmente todos los días de tu vida, como tu mejor proyecto. Otro concepto que me parece importante es el concepto de la felicidad. Este lo voy a pasar un poquito más rápido, pero creo que es clave tocarlo porque también es otro de los conceptos que están en boga. Se ve tanto en las redes sociales. Si uno revisa Instagram, pareciera que son todos felices, ¿se dan cuenta? Y uno dice, chuta, yo no soy tan feliz. Nadie hace el aseo, nadie muestra cuando se le cae, ¿no es cierto?, el vaso se quebró y quedó la embarrada, o cuando uno empieza a, ¿no es cierto?, a retar a los niños chicos, nadie muestra eso. Entonces, claro, la casa bonita, cómo se pone una planta, cómo se arma una cama, y uno dice, ¡ay!, se ve todo tan perfecto. Y algo que quiero transmitirles que es clave, no existe la fórmula para ser feliz, y eso grábenselo en la cabeza hoy. Si les han venido diciendo que existen los 5 pasos, los 10 no sé qué, eso es falso. La felicidad no es algo que uno persigue, no es algo que uno debiese lograr o buscar afuera, para nada. Otra cosa importante también, creemos que la felicidad muchas veces se trata de que la felicidad la lograremos cuando tendremos algo a cambio. Es decir, esa felicidad que se asocia, ¿no es cierto?, con el obtener. Como por ejemplo, sí, el día que yo, el día que yo tenga un trabajo, voy a ser feliz. El día que me case, voy a ser feliz. O cuando tenga dinero, voy a ser feliz. Y algo importante, el tener algo te va a dar un bienestar, pero eso es un bienestar temporal. No va a ser un estado permanente de felicidad. Y aquí hay un paradigma que hablo mucho en el libro y que me encantaría que tomaran nota y que lo leyeran, porque creo que es muy importante. Nos pusieron el chip del tener, hacer y ser. Se lo explico muy brevemente. Por ejemplo, hagamos un ejemplo con el dinero. Ya, cuando tenga dinero, ¿no es cierto? Ahí estamos con el tener. Voy a hacer el posgrado, ahí está el hacer, y por tanto seré feliz. Ahí está el ser. Tener, hacer, ser. Entonces creemos que las cosas son así. Y si algo he aprendido en esta vida, y me considero una mujer que la espiritualidad ha sido mi mayor pilar, es que el proceso de creación en la vida no comienza así. Al contrario, es siempre de manera inversa. Comienza con el ser. ¿A qué me refiero con eso? Experimentando aquello que quieres ser. Es decir, si quiero algo, empiezo a sentirlo, empiezo a visualizarlo, empiezo de cierta forma a vivenciarlo y luego actúo a ser como si ya tuviera eso. Actúo como si tuviera tiempo, actúo como si tuviera dinero, actúo como si tuviera ese trabajo y finalmente como una consecuencia surge el tener. Así funciona el proceso de creación. Métanse eso en la cabeza porque es muy importante. Y algo clave de la felicidad. Quedamos que no es algo externo, quedamos que es algo que no hay que salir a buscar, que tampoco se trata de lograr algo importante porque sabemos que eso nos va a dar un bienestar temporal. Yo creo que a muchas les ha pasado que de repente soñaban con comprarse algo, se lo compraron y pensaban que una vez que tuvieran eso iban a ser felices y después de eso ya no son tan felices. Pues como, ay, yo muero por la casa propia. Y unas que están con la casa propia y ahora están pensando en el segundo piso. No se disfruta ni el tiempo que uno lo tiene. Y otra cosa que es clave, y si la felicidad se asocia a no tener problemas, entonces ninguna de nosotras podría ser feliz. Porque no me cabe duda que todas las que estamos acá presentes el día de hoy tenemos problemas. Y
¿Y por qué les digo lo de los problemas? Porque hay también una tendencia a creer que la felicidad se trata de la alegría. Y eso no es así. La felicidad radica finalmente en una actitud de vida. Es como yo, con mi realidad, con mis penas, con la mochila que cargo, elijo vivir. No se trata de ausencia de dolor, de estar contenta, de estar alegre. No es eso. Es el sentido que le doy al dolor. Porque recuerden, ya se los dije, el dolor sin sentido duele mucho más. Por eso, si podría darles una pequeña herramienta, cuando estén en esas situaciones desafiantes de la vida, que uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me tocó? Quiero que cambien la pregunta y que se planteen el para qué. Reemplacen el por qué por el para qué. Porque en ese reemplazo, en el para qué, ahí es donde surgen los aprendizajes, ahí es donde surge el propósito, las lecciones. Y recuerden, algo importante, no todo está bajo nuestro control. Seríamos muy soberbias de pensar que es así. Si bien podemos ser creadoras de nuestra realidad y efectivamente ejercer, ¿no es cierto?, cierto control sobre nuestra vida, tenemos miles de cosas que no podemos controlar y que pasan, porque así es la vida, es un misterio y uno se abre al misterio. Pero si hay algo que siempre va a depender de ti, es tu actitud. Y es la interpretación que tú decides de ese momento desafiante, de ese dolor. Lo que les vengo diciendo, ¿qué lado de la moneda decides elegir? Porque al final, si algo me he dado cuenta con los años, es que la felicidad no es sinónimo de alegría, sino es sinónimo de paz interior. De hecho, hay un estudio que hice, ya olvidé, creo que era una psicóloga española, que el 91% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Miren esto. Y acá hay algo que es clave para que ustedes entiendan cómo funcionan. Y me refiero a cómo funciona la biología de nosotros como seres humanos. Porque nuestro cerebro no es capaz de identificar cuando un pensamiento que tenemos, si es que proviene de un estímulo real o de uno imaginario, vive ambas situaciones como igual. Y lo peor es que nos llenamos, ¿no es cierto?, de hormonas del estrés. Vivimos, ¿no es cierto?, en un estado permanente de alerta, en un exceso de futuro, lo cual va a conllevar enfermedades, pero al 100%. Y ahí es cuando vemos que se nos empieza a caer el pelo, empezamos no a dormir, nos empiezan a tener cambios, ¿no es cierto?, en la piel. Y son señales que vamos teniendo y que omitimos y no le hacemos caso hasta que viene, ¡pum!, algo más grande y ahí recién nos cae la teja, como diríamos en buen chileno, ¿no? Y este exceso de futuro nos genera, ¿no es cierto?, esa constante ansiedad y preocupación. Porque nos cuesta estar en el presente. Es difícil. Y sí, uno tiende a pensar siempre, uno está disfrutando ahora ya, pero ¿qué es lo que tengo que hacer mañana? O es como cuando yo digo que a veces me pasa a mí en un restaurante. Estoy gozando el plato de comida y ya estoy pensando qué viene de postre. Entonces, si hay una pequeña recomendación que puedo hacerlos y que a mí lo digo desde el mundo del coaching, que se llama anclaje, que les va a permitir salir de ese exceso de futuro, es la gratitud. Y que es el último concepto que les quiero compartir el día de hoy. Y que a mí me encanta, que soy una enamorada de la gratitud porque siento que la gratitud, si pudiera decirlo en pocas palabras, fue la que me salvó la vida. ¿Y por qué me salvó la vida? Porque me cambió la mirada. Pero ya voy a ir un poco a eso. Me gustaría primero aclarar el concepto para que todas tengamos la misma noción de la gratitud. Y algo clave es que cuando hablamos de gratitud, esto no se limita a dar las gracias. No es decir, ay, gracias por todo, no, eso no es gratitud. Eso es dar las gracias, que está muy bien, pero no es la gratitud. Y algo importante también, no es necesario tener una vida perfecta y así, pero súper resuelta para estar agradecidos, por el contrario. Yo les diría que la gratitud tiene que ver con volver a esa mirada apreciativa, a empezar a conectar con todas las bendiciones que tenemos en la vida y que damos por sentado, a cambiar el chip, el enfoque de todo lo que nos falta, todo lo que no tenemos, por empezar a valorar eso que tenemos. Y eso yo lo aprendí en carne propia, por decirlo de una manera, con Santi, porque era muy doloroso. Tengo recuerdos cuando lo llevaba a la placita,
para que se aireara, ¿no es cierto? Porque Santi en ese minuto estaba en un cochecito y no se movía. Y claro, Santi tenía 1 año y Santi no gateaba, no se apoyaba le decíamos 4 apoyos, no se apoyaba ni con sus bracitos ni sus piernitas. Tampoco giraba, era un bebé que estaba absolutamente quieto. Y en cambio yo veía al lado de la placita bebés de 9 meses ya paraditos en las 2 piernas, bebés de 11 meses que ya caminaban, y llegaba a la casa destrozada. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que no hacía Santi. Hasta que en esos minutos de dolor dije, no, se acabó este chip, se acabó este enfoque. Voy a empezar a enfocarme en lo que sí hace mi hijo. Y de manera maravillosa empecé así a cambiar la mentalidad y a descubrir todo el potencial que hay en él. Y bueno, las que me siguen en redes lo ven. Hoy día Santi corre, tiene su atraso, por supuesto, y le falta mucho por avanzar, pero es un niño que corre, salta, ríe y un montón de cosas. Por tanto, les pregunto a ustedes unos minutos. ¿Se han detenido a agradecer el día de hoy? Hoy, ¿qué hora es allá? A las 7:46. ¿Han agradecido que están con vida? ¿Agradecieron que se pudieron despertar en la mañana? ¿Agradecieron que tienen una casa? ¿Agradecieron que tienen un techo? ¿Que tienen comida? ¿Que tienen salud? ¿Que están aquí? Se nos olvida, ¿no es cierto? Se nos olvida muy a menudo. Es como que tenemos que perder las cosas para valorarlas. Y eso viene porque nos quedamos pegadas en enfocarnos en lo que nos falta. Podemos tener un día excelente, pero basta que algo malo nos haya pasado para que digamos hoy, este día, pero fue lo peor, tuve un pésimo día. Nos impacta más una crítica que un halago, siempre lo digo así. Y aquí hay una frase de un psicólogo que me encanta, que lo cito mucho, que se llama Rick Hanson, de la Universidad de Berkeley, y me encantaría que a ustedes también se les grabara, que dice lo siguiente: el cerebro es un teflón para las cosas positivas, pero es un imán para las cosas negativas. Y eso es así. Las cosas positivas pasan por alto. Le damos más peso e importancia a lo negativo. Y ojo, esto no se trata de que seamos mujeres negativas, no, esto se trata simplemente de que es un sesgo de negatividad, que es nuestra biología y nuestro cerebro para poder, ¿no es cierto?, subsistir nuestra especie. Se entrenó de cierta forma para prestar más atención a los sucesos negativos, a detectar las amenazas, a detectar el peligro. Pero esto tenía un fin adaptativo, nos aseguró la supervivencia como especie, nos permitía huir de las fieras, evitábamos la escasez, quemarnos con el fuego, en fin. Pero hoy día, ya que no estamos con esas fieras, que no estamos, ¿no es cierto?, quemándonos con el fuego, nos pasa que al final nuestros propios pensamientos son los principales enemigos. Y fíjense esto, este número yo lo encuentro brutal. Tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. Más del 95% de ellos son automáticos y el 80% son negativos. Por tanto, tenemos que entrenar la gratitud. La gratitud no es algo que nos va a nacer natural. Hay que entrenarla y hay que hacerlo un hábito. Creo firmemente que cuando uno agradece de corazón en la vida, todo aquello que tienes y todo aquello que quieres recibir, el universo, Dios, el ser superior o como tú quieras llamarlo, siempre te va a dar más bendiciones y más motivos para agradecer. Se eleva tu vibración y por consecuencia uno empieza a traer lo mejor. Y aquí, con la palabra vibración, si a algunas le parece que es algo esotérico o místico, las invito a que lean los estudios del doctor David Hawkins, psiquiatra, neurólogo, que ha sido uno de los pioneros en unir la ciencia con la espiritualidad, porque la vibración existe, somos energía y vibramos. Y porque sí, porque creo que la vida a gritos nos está diciendo que lo más importante es aquello que no podemos ver, sino sentir. De ahí que el paradigma ver para creer ya nos queda corto, es obsoleto, es como si fuera de la otra era, digo yo. Y damos paso al creer para ver, porque así es en la vida. En la medida que tú empiezas a creer, logras ver y las cosas se empiezan a manifestar. No olviden, los pensamientos que tienen y los sentimientos y sus palabras crean su realidad. El cómo te hablas, el cuidar de tus pensamientos, también es cuidar de ti.
Y cuidar de ti es amarte. Va muy ligado a tu amor propio. Por tanto, y en función del tiempo, que veo que ya estoy un poco justa, bueno, quise compartirles esos 3 conceptos que son parte de los que comparto en el libro, que son 10, y que sé que, en primer lugar, cultivar tu amor propio les va a permitir florecer en la vida. Resignificar el concepto de felicidad es tan importante, romper esos mitos de que creemos que la felicidad es la ausencia de dolor o que la felicidad es estar contento. Al contrario, es una actitud de vida y es como yo decido vivir. Y practicar a diario la gratitud, hacerla un hábito. De hecho, aprovecho acá y les muestro, ya salió el Practica el poder de quererte, que tiene un diario de gratitud. Porque la gratitud, como vimos, nuestro sesgo de negatividad nos va a llevar a lo negativo. Hay que hacerlo un hábito, hay que entrenarnos. ¿Y los hábitos cómo se hacen? En el día a día. Quiero que cada una de ustedes trabaje hoy en ser en su mejor proyecto. Lo que les comenté al principio, que se acuerdan que si yo les preguntaba, ¿tienen listo lo que van a hacer en el trabajo? Sabían todo. ¿Qué es lo que falta en la casa? Saben todo. ¿Qué hay que comprar? Saben todo. Y cuando hablo, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus desafíos? No se tienen como un proyecto personal. Ustedes son siempre su mejor proyecto, siempre en la vida. Y quiero que desde ese lugar de plenitud y de que se sientan completas, comienzan a transmitir toda la magia y la sabiduría al mundo. Todas ustedes, sin excepción, ya tienen esa semilla de conocimiento, de transformación, y la tienen por el solo hecho de existir. Lo que pasa es que hoy ha llegado el momento de cultivarla para hacerla florecer. Y finalmente, ya cerrando esta charla, quería cerrarla, algo que ya es tradición en mí, dándole las gracias 3 veces. ¿Y por qué 3 veces? Porque hay un significado muy bonito en el número 3. Si empiezan a investigar el número 3, se van a dar cuenta que el número 3 es el número de la totalidad, es un número divino. Y gracias 3 veces va por gracias todo lo que soy, gracias por todo lo que se me da y gracias por todo lo bueno que ahora fluye hacia mí. Soy María Paz Blanco, les agradezco de todo corazón este tiempo. Me encuentran en mi Instagram, como dijo Javi, mpblanco, en mi web mpblanco.com y gracias, gracias, gracias.